Te saludo y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Recientemente les compartí la revisión del nuevo plugin de la gente de SPL Audio, su plugin Machine Hub, el cual recrea su unidad hardware homóloga. Y les compartí también la comparativa del SPL Machine versus el Mix Head de la gente de Envy. Y en ese vídeo les hablé que les quería compartir la revisión del Mix Head, así que lo prometido es deuda. Aquí les traigo entonces la revisión de esta interesante herramienta. El objetivo del dispositivo original era dar claramente a las grabaciones digitales esa cohesión que los ingenieros sentían que les faltaba, evitando problemas asociados a las máquinas de cinta analógicas. Este plugin claramente busca recrear este efecto combinando elementos de saturación de cinta, compresión y limitación con un ajuste de altas frecuencias bastante interesante que permite recuperar entonces el brillo y el aire en cualquier grabación. A diferencia de otras emulaciones de cinta, Mix-Hub no se centra en replicar todos los aspectos del comportamiento de la cinta analógica, sino que toma un enfoque único para lograr claramente un sonido específico y efectivo. El plugin es altamente eficiente en el uso de la CPU, lo que permite utilizar múltiples instancias en un proyecto sin sobrecargar el sistema. Por ahora pasemos entonces a pantalla para que chequemos un poquito el potencial que encierra esa interesante herramienta. Y esa sería la interfaz de usuario entonces del Mix-Hub de la gente de Envy. Vamos a empezar escuchando entonces un poquito el carácter que aporta esta herramienta. Como referencia tengo una pequeña mezcla, voy a hacer ajustes aleatorios y luego probamos algunos ajustes de fábrica. Posterior les explico partes constitutivas de la interfaz de usuario de este plugin. Así que pasemos a escuchar Mix-Hub en acción. Y acabas de tener una referencia entonces sonora de lo que te ofrece esta herramienta. ¿Qué tenemos en su interfaz de usuario? Inicialmente tenemos este control de entrada de ganancia. Vamos desde menos 12 decibeles hasta máximo 12 decibeles. Claramente ajustamos con él el nivel de entrada antes del procesamiento. Es similar entonces a la calibración de entrada de una grabadora de cinta. Con él controlamos la ganancia de entrada. Este nos permite interactuar entre ganancia de entrada, el control de drive, por ejemplo, y el output para tener unos niveles equilibrados de ganancia y claramente tener un carácter sonoro bastante agradable. Luego tenemos el drive, el cual se mueve entre menos 7. También lo vas a visualizar aquí en pantalla. Claramente también debajo del control. Y máximo vas a ir a 14. Podemos desde aquí controlar básicamente la cantidad de saturación armónica y de distorsión que agregamos al audio. La saturación es no lineal respecto a la ganancia. Un ajuste, por ejemplo, de 0, vamos a llevarlo a la parte central. Con un control clic lo hacemos. Emula entonces un nivel de grabación de 7 decibeles a cinta. Niveles por debajo de 0 van a ofrecer una emulación de cinta más sutil y niveles altos podríamos utilizarlos para generar entonces una fuerte distorsión. Lo ideal será experimentar. Luego tenemos el HF Abjust. Vamos entre menos 6 y 6, como puedes ver ahí en la pantalla. Con esto ajustamos la cantidad de corte o realce de las altas frecuencias independientemente del drive, independientemente de la saturación que agregues. Con este control simulamos diferentes formulaciones de cinta o configuraciones de ecualización. Podemos automatizarlo claramente para traer instrumentos al frente o enviarlos al fondo de una mezcla en distintos momentos. Y cuando tenemos un drive bajo, por ejemplo, actúa como si fuese un excitador armónico. Lo ideal será experimentar.
Output gain, claramente nos movemos entre menos 12 y 12 decibeles y con él ajustamos la ganancia de salida después del procesamiento para compensar los cambios de sonoridad causados por la saturación y evitar el recorte en la cadena de señal. Entonces con estos compensas ganancia. Y tenemos tape speed, lo habilitas o inhabilitas y lo que hacemos es cambiar entre tres velocidades como ves ahí en pantalla. Tenemos entonces IPS de 15, tenemos de 30 y de 3.75. Lo que estamos haciendo es emular diferentes velocidades de cinta. La de 15, por ejemplo, ofrece una saturación de distorsión general con sutil efecto de ensanchamiento estéreo, mientras que si elegimos, por ejemplo, la de 30, vamos a tener menor distorsión y mayor margen de saturación, y la de 3.75 nos indica que es un modo nuevo que emula una grabadora Wetcore de 1950 con un realce de graves y distorsión bastante notable. Con APTI lo que hacemos es básicamente activar o desactivar el procesamiento, es como bypassear el plugin básicamente. Claramente tenemos los medidores, tenemos el input, luego tenemos el nivel de drive y el output, ¿ok? Con los tres vamos a visualizar entonces niveles de la señal después de la entrada, la salida y el nivel de saturación. Los segmentos superiores en todos los tres medidores se iluminarán si la señal digital es muy alta, causando distorsión. Y este nos va a indicar entonces cuando está funcionando claramente la herramienta. Claramente también puedes bypassear el plugin desde acá. Luego tenemos aquí el A y B, básicamente nos permite hacer comparativa entre dos estados. Desde A, en cada estado puedes guardar ajustes distintos claramente y luego compararlos. Y tenemos este modo blame que nos permite, cuando tenemos dos ajustes distintos en cada estado, jugar con el nivel de intensidad de un lado con respecto al otro. Entonces puedo hacer que sea más fuerte el preset que tengo en el A con respecto al B o viceversa, aunque eso es muy útil, por ejemplo, para automatizarlo en tu DAW y que quizás en las estrofas tengas una tendencia más hacia la A, que sea quizás un poco más suave la saturación, pero cuando llegue el coro puedes llevar un poco esto hacia la derecha, hacia el B, para hacer que se intensifique. Ya es cuestión de gustos, pero tenemos esta posibilidad que brinda bastante versatilidad. Con esas flechas que tenemos aquí exactamente hacemos lo mismo. Podemos copiar ajustes, movernos entre los dos estados. Desde aquí activamos los tooltips. Desde aquí juegas con el tamaño de la interfaz. Simplemente toca los puntitos y haces que sea más grande o más chico. Pero también directamente si haces clic en el valor porcentual puedes hacer que la interfaz se vea mucho más grande o mucho más pequeña, ya es cuestión de gustos. Y el oversampling, claramente para evitar problemas de aliasing, desde aquí entonces eliges hasta 16x, por default está apagado. Luego tenemos el icono de hamburguesa, desde el cual puedes guardar tus propios ajustes. Claramente puedes cargar, renombrar, eliminar preset. Puedes también copiar parámetros, cargar el preset que viene de fábrica, y junto a él tenemos para movernos entre los ajustes de fábrica. Doy clic en la etiqueta que dice Factory Default y tenemos acceso a esta ventana emergente donde tienes los presets. Vienen todos, por ejemplo, acá, o puedes ver los de fábrica o los que vayas creando cuando presiones User, ¿ok? Entonces simplemente tocas acá el artista, el productor que aporta un granito de arena, tocas acá el preset, le das a aplicar y eso sería todo. ¿Quieres audicionar entonces el preset que seleccionas? Pues dale clic acá y ya cuando reproduzcas la música, simplemente tocando vas a hacer una audición rápida del carácter que te aporta, y si te gusta simplemente le das a aplicar, así de simple. Y eso es en términos generales lo que tenemos entonces con esta herramienta. Ya lo que tenemos en esta pantalla es básicamente información o feedback de los controles que manipulamos. La ganancia de entrada, por ejemplo, lo vas a visualizar acá, la ganancia de salida en la parte inferior, la intensidad del drive en la parte superior, cuando cambies de velocidad de cinta en la parte inferior, cuando juegues con la ganancia de la frecuencia altas en la parte superior, y los presets que manipules aparecerán en la parte inferior. ¿En qué escenarios podrías utilizar esta herramienta? Por ejemplo, imagínate mezclando una batería. Al aplicar entonces el boost de las baterías con una velocidad de 15, por ejemplo, podemos aumentar como el glue, ese pegamento al sonido, haciendo que todos los elementos de la batería se sientan más cohesionados. Lo ideal será siempre experimentar. Claramente jugando con el drive puedes lograr una sensación de que la batería está más cerca al oyente, aunque con una pérdida claramente de la nitidez, y podrías jugar y a recuperar esa nitidez con este parámetro de ajuste de altas frecuencias. Ahora también puedes irte al caso de la masterización. Lo agregas al máster principal y con esta emulación de cinta experimenta con un 3.75. Puedes añadir plenitud en las frecuencias bajas y medias y vas a pegar entonces los elementos, los instrumentos, las voces y todo lo que haga parte de tu mezcla, dando una sensación de acabado, ¿ok? Sin embargo, también es importante tener cuidado de las frecuencias bajas, ya que esa configuración puede hacer que el sonido se vuelva demasiado fangoso, así que experimenta.
Características a destacar de esta herramienta: la saturación y la calidez que puede agregar. También podemos destacar su compresión y la limitación que aplica el audio y los ajustes de esta frecuencia con la cual podemos controlar de nuevo, recuperar ese brillo bastante llamativo, bastante interesante. Alternativas a este plugin, por ejemplo, si no tienes el Mist Hub, pues ya sabes que SPL a través de Plugin Alliance presentó su Machine Hubs, que es la recreación de la misma unidad hardware que recrea ese plugin, pero también tienes de Wave, su J37 TAPE, que es un plugin que emula la grabadora de cinta de 4 pistas, la J37, y ofrece saturación, modulación a bajas frecuencias, a altas frecuencias, delay. Es ideal para añadir color y carácter vintage a cualquier mezcla. También tienes el de Universal Audio, el Studer A800, que es un plugin que emula una grabadora de cinta multipistas Studer A800, conocida por sus características útiles de saturación, compresión y distorsión, y sería perfecto para quienes buscan un sonido de cinta más cálido y cohesivo. Y otra alternativa, una tercera, podría ser el Fat Filter Satur 2, que es un plugin de distorsión con una gran cantidad de algoritmos y opciones de modulación. Sería útil para la saturación sutil, la distorsión agresiva y los efectos experimentales. Ese nos ofrece como una paleta sonora muy extensa y personalizable. Lo ideal será experimentar en todos estos casos. Y acabas de ver y escuchar en acción entonces Mist Hub de Envy, una increíble recreación entonces de el Machine Hub de la gente de SPL Audio. Lo que resta es que tú mismo lo pruebes. Hay un trial funcional del mismo durante 7 días si no me equivoco, o puedes adquirir el plugin si te llama la atención. El enlace para ambos casos en la descripción del vídeo. Por ahora me despido. Si te fue de utilidad la información, dale like al vídeo, coméntalo, compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás y mantente aquí conectado. Nos reencontramos pronto en un nuevo vídeo. Hasta pronto y bendiciones para vos.